Quiero que sepan que grabé todo un video de 10 minutos hablando y no se guardó. Literalmente se ajusta a todo lo que vine a conversar con ustedes o conmigo misma. Bueno, quería hablar con ustedes sobre esta idea que había escuchado por primera vez en un podcast, un insight que me ayudó mucho como a construir perspectiva alrededor de las cosas y alrededor de mí misma. Este chico hablaba básicamente sobre que sentirse bien y mejorar son dos cosas distintas. También considero mucho que el ser humano comete el gran error de relacionar las buenas sensaciones con los buenos resultados y no necesariamente son lo mismo. Creo que en realidad es un grave error si no nos sentamos a cuestionar cuando realmente estamos buscando buenos resultados de las cosas, cuando realmente buscamos mejorar versus cuando simplemente estamos buscando sentirnos bien. Surgió como esa necesidad de hablarlo o de ponerla en alguna parte porque hace poco me encontré con un video buenísimo sobre una creadora que se llama Anna Corinne Howard, de su podcast The Wild Geese, y bueno, lo voy a poner aquí, está en inglés, pero lo voy a poner, se llama La cultura de la conveniencia está matando nuestros impulsos creativos. Y generalmente ella habla sobre la idea de que, sobre todo en estos momentos donde la tendencia es la inteligencia artificial, pues hay muchos creadores o muchos creativos que utilizan la inteligencia artificial, pero ya está llegando un punto en el que nos estamos apoyando en ella y nos estamos saltando todo el proceso creativo, todo el proceso de ideación y creación de las cosas. Y si bien en tu negocio, en la manera en la que tú generas ingresos, no se ve necesariamente afectada por la inteligencia artificial, pues está bien, pero entonces lo que haces es un producto, pero ya no se puede llamar arte, porque en esencia estás tomando pensamientos y creaciones de otras personas. Entonces ella habla sobre esta diferencia entre producto versus arte, y de verdad odio que muchos de estos recursos se encuentren en inglés, pero igualmente lo voy a enlistar y lo voy a dejar su podcast en caso tal alguien tenga acceso y pueda leerlos también. Se hace mención a este post de Substack que me encantó, que engloba perfectamente la idea que yo estoy tratando de explicarles, y el post de Substack se llama Te convencieron de amarte a ti mismo para que se te olvide respetarte, y esencialmente elabora en la idea de que en la cultura occidental hemos sido bombardeados a raíz de esta tendencia de salud mental con la idea de que tenemos que amarnos incondicionalmente, que tenemos que aceptarnos tal cual somos, y no necesariamente aborda el otro lado o la otra perspectiva adicional de la vida. La vida también es trabajo, la vida también es esfuerzo, la vida también son esas emociones que son incómodas, son dolorosas y que constantemente pues nosotros tratamos de evitar. Y también habla de la idea de cómo se compara con la cultura oriental, donde el individualismo oriental también trata mucho sobre la autosuficiencia y la autonomía, que son como las bases de construir, más que una autoestima, construir confianza en uno mismo. Me parece una idea muy interesante el ver cómo podemos construir autorrespeto, básicamente confiando en nuestra propia palabra. Lo que más nos hace confiar en nuestra palabra es cumplir las cosas que nosotros nos decimos a nosotros mismos, independientemente de que alguien nos esté viendo, independientemente de que alguien nos rodee, es hacer lo que nos hemos propuesto hacer. Si lo ponemos en paralelo con esta parte de la vida creativa o la vida de un creativo, pues también se relaciona mucho con cómo los creativos constantemente buscamos esa sensación de poner algo al público, o buscamos la sensación de haber creado algo, nos encanta, nos fascina y nos encanta sumergirnos en eso. Sin embargo, nos quedamos en ese reflejo del perfeccionista de como quiero que todo salga perfecto, entonces no voy a hacer nada. Nos quedamos como atascados en esa idea antes de realizar, porque esencialmente omitimos el trabajo. El disclaimer de por qué van a ver en ciertos videos por qué me veo diferente. Lo que pasa es que estoy dándome un plazo como de alrededor de unas 2 semanas para sacar cada video, y pues generalmente creo que va a ser normal como que en esa transición de tiempo me dé la oportunidad como de generar nuevas ideas o de ver, encontrar ciertas cosas que vaya a querer integrar en los videos. Me encontré con este libro que se llama El Kybalión, y habla un poco sobre cómo las energías de la vida no son estáticas ni caóticas, sino más que todo rítmicas. Y me parece un concepto muy interesante porque lo presentan como en dos fases. Habla de lo que es el descenso y el ascenso. Habla del descenso no solo del punto cuando estamos previos a la experiencia, sino cuando estamos en la experiencia, como la adquisición del conocimiento, como la adquisición de las herramientas y las perspectivas previas a la evolución o a la transformación del ser. Habla de que cuando una persona está inmersa en una experiencia nueva, olvidamos narrativas o experiencias que normalmente cargamos con nosotros como en ese espacio día a día, o en ese modo como default, viéndolo en paralelo como estos artistas o estos creadores que
de pronto al escribir o hacer una obra o al pintar pierden la noción del tiempo, pierden la noción de sí mismos, pierden la noción incluso de lo que han comido, de lo que son, como que están tan absortos en la experiencia de crear, pues que se olvidan como de estas cosas que acarreamos normalmente. Después de esto se da el ascenso. Una vez que ya hayamos vivido en la experiencia, se pasa como la absorción o al proceso de toda esta información y de ahí se da el paso a la evolución, que es cuando se empiezan a integrar dentro de nosotros como esas nuevas habilidades o esas nuevas características que nos hacen ser o que nos convierten en un ser diferente previo a esa experiencia. Y creo que esto está muy cool como para sentarnos a analizar como a qué tipo de cosas nos exponemos constantemente, porque como te digo, nuestro cerebro no difiere y no discierne entre las cosas que vamos a procesar. Siento que venía como de una manera de vivir mi vida o de ver mi vida en la que tenía que ser probada a través de otros. Tengo cierta resistencia al proyecto de crear en sí y estoy un poco aferrada al hecho de compartirlo, pero es como ese concepto de que si soy vista o si alguien me ve, pues eso es una prueba de la validez de mi existencia. Y no hablo validez tanto como de aprobación, sino del simple hecho de recordarme a mí misma de que soy un ser que existe. Y ahora que lo he trasladado como un poco más a enfocarme a crear cosas, como que una vez que has empezado a superar el hecho de que las cosas no tienen que ser perfectas, simplemente tienes que sacarlas y permitir que se refinen por sí mismas, me he empezado a encontrar como con esta resistencia de que tal vez el hecho de crear en sí me toma mucho más tiempo que el hecho de compartirlo y aún estoy como completamente acostumbrada al hecho de no estar, de perderme de las cosas. Entonces, pues sí. Si hay alguien que se siente como yo de esta manera, de verdad súper cool y sería súper cool como ver que no soy la única, pero no sé, si no, al menos lo puse en alguna parte y pude darle como una forma a esa idea. También habla sobre un artículo de una escritora, compara un poco el escribir, el proceso creativo de escribir con caminar, y que si bien caminar no es la manera más rápida de llegar a los lugares, si tampoco es la más cómoda, pues a final de cuentas es una de las que más te abre las posibilidades del mundo. También había escuchado en una conversación de un podcast que me parece, el tipo me parece insufrible, pero dice muchas verdades, y es que muchas de las personas viven con miedo de perder las cosas porque en realidad no han hecho lo suficiente para ganárselas. Y es un proceso de autohonestidad muy heavy, cuando conseguimos las cosas que en esencia o en apariencia se ven como lo que nosotros queremos, pero en el fondo no hemos hecho las cosas que en realidad son necesarias para ganárnoslo o mantenerlo en el tiempo o ser sostenibles o estar a la altura de, es cuando nace esa ansiedad de perder las cosas. Espero que les haya gustado, espero que le haya servido a alguien y si no, al menos lo puse en alguna parte.